otra vez les invito a que vayamos al libro de Ageo, al profeta Ageo. Estamos exponiendo este libro en una maravillosa y preciosa serie que hemos llamado Las respuestas de Dios a las crisis. Son mensajes que por la gracia del Señor hemos podido ir estructurando y entendiendo a propósito del milagro maravilloso y precioso que Dios nos ha otorgado de poder volver a estar otra vez reuniéndonos, de estar otra vez acá en la congregación. Y pues la intención y el propósito que nos hemos definitivamente dado con estos mensajes es la sensibilización de restaurar la iglesia. Pero para poder nosotros restaurar la iglesia, nosotros somos ladrillos de esa iglesia. Necesitamos estar primero restaurados nosotros, porque nosotros somos la casa del Señor. Nosotros somos el templo del Señor. En el Antiguo Testamento, el templo lo hemos visto. Igual, primero estuvo en el tabernáculo de Silo, luego el Señor habitó en el templo hecho por Salomón. Ahora estamos viendo la reconstrucción del templo hecho por Ageo, o en el tiempo de Ageo. En realidad, quien lo llevó a cabo fue Zorobabel, ¿no? y el sumo sacerdote Josué. Entonces, estamos haciendo, digamos, algunas aplicaciones a propósito de ese tema y ya hemos llegado al capítulo 2. Entonces, les invito a que me acompañen al versículo 4 y 5, que fue donde quedamos ahora 8 días. Gracias al Señor. Dice el versículo 4, capítulo 2 del profeta Ageo: pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo Josué, hijo de Josadá, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esa tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Nuestro amado y santo Padre Celestial, queremos darte gracias por tu muy santa y poderosa palabra, Señor. Gracias por hablarnos de manera general a esta iglesia local y de forma individual a cada uno de los que nos encontramos acá. Padre, reconocemos nuestra necesidad de la suficiencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Es imprescindible, Señor, como tú nos has enseñado, que tu Espíritu Santo haga el milagro de la iluminación en nuestro cerebro, porque esto son cosas que exceden la parte intelectual, para que definitivamente sea tu Espíritu tocando nuestra mente, Señor. Aparte, Señor Santísimo, que todos nosotros tenemos diferentes contextos, muchas veces sociales y reales. Aparte de ello, también atravesamos situaciones particulares que solamente tú conoces. Háblanos, Señor, queremos estar expuestos a tu palabra. Espíritu Santo, te rogamos que te ciernas sobre este sitio, que apliques tu palabra a nuestros corazones, sí, también a nuestro intelecto, porque también queremos ser edificados de forma intelectual, pero sobre todas las cosas de manera espiritual, Señor. Estamos esperando el alimento tuyo. Señor, gracias por alimentarnos, gracias por ser nuestro buen pastor, gracias por apacentarnos y por no avergonzarte de nosotros, Señor. Toda la gloria para ti, bajo la plenitud de tu Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, en el primer mensaje que nos dio Ageo, vimos que trajo un mensaje de reprensión al pueblo. Habían puesto los cimientos, nos cuenta ya, lo vemos en Esdras, cómo se colocó, cómo ocurrió el milagro, cómo el Señor cumplió Proverbios. El corazón del rey está en las manos del Señor, y vimos cómo el Señor tocó el corazón de Ciro, de uno de los emperadores más grandes de la historia. Y eso lo encontramos al final del segundo libro de Crónicas, que entre otras cosas también lo escribió Esdras, y comenzando el libro de Esdras, donde Ciro decreta que en efecto se restablezca de una forma sobrenatural el templo. En consecuencia, vimos cómo el pueblo, después de 16 años de detener la construcción porque llegaron los samaritanos, los desanimaron, y el Señor entonces levanta al profeta Ageo y al profeta Zacarías para que los motiven, para que los animen, para que continúen con el proceso y con el proyecto, y en efecto así ocurrió. Eso está en los anteriores mensajes que usted puede consultar. Algunos no los hemos subido todavía a la serie mía porque estamos terminando la serie de David y el mensaje que nuestro querido hermano Leonardo dio. Pero ya a partir del próximo domingo viene toda la serie que comenzó desde diciembre. Ahora, en este segundo mensaje, el Señor viene a darles
una exhortación y de ánimo. Viene a exhortarlos a través del aliento. Les ha dicho ánimo, les ha dicho manos a la obra, porque el esplendor de la gloria que es Él va a respaldar ese, desde la perspectiva de los judíos, muy humilde templo. Y vimos ahora 8 días cómo el Señor insta a algunos y les pregunta: ¿algunos conocieron el templo de Salomón? Seguramente Ageo fue uno de los que lo conoció. Ya Ageo era muy viejo cuando estaba dando esta profecía, pero Ageo, en vez de entristecerse como los otros, porque dice Esdras que lloraron los ancianos que habían conocido de niños cuando fueron llevados en el cautiverio, alcanzaron a ver ese templo, obviamente empezaron a cotejarlo, a compararlo con el templo actual, y ya les pareció muy triste, ya les parecía que estaba muy feito. Entonces el Señor, con base en eso, y ese es el contexto histórico, el Señor manda a Ageo para que los motive en esta segunda exhortación, en esa segunda palabra que les da. Y el Señor les ha dicho en el versículo 4: yo estoy con ustedes. Eso es una cosa que trasciende cualquier cosa. Es la preciosa respuesta que el pueblo recibe. Les dice: mi presencia estará con ustedes. Y ahora 8 días estuvimos hablando algo relacionado con la presencia del Señor. Y esos son los benditos recursos que el Señor les da al pueblo. Y yo les preguntaba a ustedes ahora 8 días, si pudiéramos pedirle algo al Señor, ¿qué le pediríamos? Que su presencia estuviera con nosotros. Y estos benditos recursos también, queridos hermanos, valen para nosotros quienes estamos viviendo en un tiempo de mucha ruina. La iglesia está atravesando un proceso de mucha ruina. El Señor ha sido sacado de la iglesia, porque la iglesia está llegando a la iglesia número 7 de Apocalipsis, hoy la veremos, que es la iglesia de la Odisea, la que saca al Señor de la iglesia, la que, como decía Jorge, ya utilizan es cosas totalmente distintas a su palabra y al Señor de la palabra. Y eso lo veremos más adelante, eso hace una pequeña introducción. Entonces, en este tiempo de ruina y en este tiempo de pandemia y en este tiempo de muchísimo desánimo, el Señor viene otra vez y nos va a hablar, así como les habló a aquellos repatriados judíos, y lo va a hacer con nosotros para que restauremos la iglesia en estos tiempos de pandemia y para que la continuemos llevando hacia adelante con base en lo que Él ha dicho. Yo voy a estar con ustedes, y eso fue lo que hicimos ahora 8 días. Mostramos lo que significa que el Señor esté en una iglesia local. Y ahí en Apocalipsis 7 estuvimos viendo el Señor paseándose dentro de las iglesias locales, porque esas 7 iglesias de Asia son iglesias locales. Y vimos cómo el Señor es el dueño de las iglesias locales, y Él es el único que puede apagar el candelabro de una iglesia local. Porque la cruz de la iglesia local no la llevan los ancianos, no la llevamos los pastores, la lleva también el Señor Jesucristo. Entonces, digamos que dentro de ese orden de ideas que damos, ahí ya conecto, ese fue el conector de ahora 8 días, la presencia del Dios de Israel. Decirle a la gente en ese contexto y en ese momento que se esforzaran y que trabajaran, pues eso es una cosa, pero darles bases sólidas, inspirarlos, darles un argumento porque tienen ellos que animarse es otra, y de eso se trata, porque uno dice: ánimo, vamos para adelante. Bueno, sí, ánimo, pero ¿ánimo qué? ¿Cómo es el ánimo? ¿Qué ánimo es? Usted me dice ánimo, pero vamos a ver cómo lo va a hacer el Señor. Ageo les dijo por qué debían esforzarse, y les dice: esfuércense porque yo estoy con ustedes. Esfuércense en el matrimonio que está que se derrumba, porque yo estoy con ustedes. Ahí vamos haciendo la aplicación para nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener, más que ver, tener al Señor involucrado en lo que vamos a hacer. En mi problema, en mi situación, en mi adicción. Dios puede con mis sentimientos. De hecho, cuando yo pongo, me ha dado elementos que cuando yo pongo su palabra por obra en mi vida, mis sentimientos se los perfeccionan. De manera que en ese orden de ideas el Señor nos va a mostrar y nos va a decir: y usted tiene que asegurarse, hermano, que la presencia del Señor lo esté acompañando. Porque si el Señor le dice: yo estoy contigo, oye, el Señor, yo hice este negocio, entonces el Señor bendice. No, así las cosas no funcionan. Así las cosas no funcionan. Señor, yo compré este carro y ahora tengo una cantidad de problemas para pagar las cuotas. Pero decimos: no, es que este carrito, el Señor me bendijo con este carrito. Y el Señor dice: yo no recibo fruto de la carne. Ese carro usted lo consiguió por sus
sus medios, usted hizo triquiñuelas, incluso hasta se metió en un crédito terrible que no puede pagar hoy en día. No me dé la honra porque yo no la necesito, yo no recibo fruto de la carne. Cuando el Señor quiere hacer algo con una persona, lo hace, lo levanta del cielo, del lodo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que entender, saber y reconocer que es la presencia del Señor la que necesitamos en nuestras vidas. Que cuando Él dice vamos, es vamos. Así estemos enfermos, o estemos pobres, o estemos ricos, o estemos como estemos. Si la presencia del Señor está con nosotros, y eso es lo que quiero que hoy hagamos énfasis en ello. Recordemos, querida iglesia, que la presencia de la gloria de Dios siempre fue la marca distintiva de la nación de Israel, especialmente en el Antiguo Testamento cuando Él no se había hecho carne. Ya cuando viene y se hace carne, pues ya ahí vemos el esplendor, los hombres ya lo vieron. Vayamos un momento para que entendamos un poco cómo es esa marca distintiva que tuvo la nación de Israel, porque ese es el contexto. El Señor les está diciendo, ánimo que yo estoy con ustedes. Zorobabel le habla el poder civil, ¿cierto? Que es Zorobabel, le habla el poder religioso, que es Josué, y le habla a todo el pueblo, que está desencantado. Recuerden que ahora un mes hablamos que el Señor ya después de los repatriados ya no se volvió a gobernar por rey, sino por un gobernador, y posteriormente va a pasar el gobierno de la nación de Israel a un sistema religioso. Por eso cuando el Señor Jesucristo llega, quien lo juzga a Él es el Sanedrín, es el sumo sacerdote ahora quien se encarga tanto de la parte religiosa como de la parte civil en la nación de Israel. Entonces acompáñenme rápidamente a Éxodo 33 y vamos a ver cómo es prometida la presencia del Señor. ¿Qué dije? ¿Éxodo qué? Éxodo 33. Entonces estamos bien conectaditos, todos bien concentraditos. Vamos con sus Biblias. Si no tiene Biblia, hágase al lado de un cristiano. No hay necesidad que estamos separaditos. Pida una y el Ujiel se la pasa, el hermano se la pasa con gusto. Éxodo 33, 1 al 3 dice así la poderosa palabra del Señor. Atención, iglesia. Dice, el Señor le dijo a Moisés, anda, vete de este lugar, junto con el pueblo que sacaste de Egipto, y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a sus descendientes. Atención, enviaré un ángel delante de ti, y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abunda la leche y la miel. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco, y podría yo destruirlos en el camino. ¿Qué está ocurriendo aquí, queridos hermanos? Dios le dice a Moisés, váyanse, pero van sin mi presencia. Yo te voy a dar descanso, yo no me voy a ir con ustedes. El contexto es durísimo de este pasaje. El pueblo ha pecado. En el capítulo inmediatamente anterior, el pueblo ha levantado un becerro de oro. Usted lo lee, entonces el contexto y el Señor está tremendamente lastimado, ofendido por lo que el pueblo ha hecho, por la ingratitud. Usted y yo sabemos que es ese sentimiento, Él también los tiene porque estamos hechos a imagen de Él. Cuando nos dio una esposa y amamos a una esposa, Él quiere que sepamos cómo nos ama Él. Cuando nos sentimos celosos, Él quiere que cuando nosotros vamos a celos con el dinero, con las cosas, Él lo quiere, por eso nos ha hecho, eso llama los atributos comunicables de Él. Entonces, en este orden de ideas, es impresionante porque el pueblo, repito, ha pecado, el pueblo se ha rebelado contra el Señor, ha levantado un becerro de oro, y el Señor le dice, yo no voy a ir con ustedes, ve tú, lleva a este pueblo y condúcelos hacia la tierra prometida. Miren lo que le dice Moisés en el versículo, lo que dice el Señor. Entonces, aquí el pueblo está, bueno, repito, gravemente pecado por la idolatría, pero en consecuencia, lo que va a decir el Señor es, están en el Sinaí, ahí es importante que entendamos eso, y les dice, sácalos, llévalos, sigan a la tierra prometida. Yo no voy a ir con ustedes, no iré con ustedes. Pasemos rápidamente al versículo 12 por efecto de tiempo. Ahí en el capítulo 33, versículo 12. Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo.
Impresionante. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Y viene la palabra del Señor. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Entonces, en el contexto de acá, Moisés le dice, si tu presencia no va a ir con nosotros, Señor, vamos a salir de acá. Para los que han leído el contexto, en ese momento todavía el pueblo no ha sido castigado con 38 años de estar en el desierto. Eso va a ocurrir más adelante. Todavía el pueblo no se ha rebotado, no se ha enojado contra el Señor, para que usted se meta dentro del contexto histórico de lo que estamos hablando acá. El Señor saca a Moisés de Sinaí, le dice, llévalo. Se supone que ahí usted sigue leyendo eso y más adelante es que se va a presentar el problema cuando llegan a la tierra los gigantes y esa gente ahí se echa para atrás. Ya el Señor entonces los castiga por 38 años, pero todavía aquí no ha ocurrido. En este momento histórico es simplemente llegan al Sinaí, el Señor les ha entregado las leyes para decirles, ustedes no son Dios, yo soy Dios. Ustedes vienen de Egipto conociendo una cantidad de dioses y como pasa con nosotros cuando llegamos a Cristo. Venimos del mundo, venimos permeados con una cantidad de cosas y eso hace el Señor en el Sinaí. Después de que les daba la ley, le dice, bueno, ahora sí, vamos, rumbo hacia la tierra prometida. Y a puertas de la tierra prometida es cuando el pueblo comete el pecado de no entrar. Mandan 2 espías, uno por cada tribu. Ya el pueblo llega allí, ve gigantes, ve a los hijos de Aná, y cuando ve a los hijos de Aná, les da carracamá y se devuelven y dicen, nosotros no vamos a entrar allá porque eso está lleno de Goliat, eso está lleno de gigantes. Entonces, queridos hermanos, es importante hacer este contexto histórico para la aplicación que vamos a hacer. Recuerden que este suceso, repito, ocurre antes de que ellos estén errantes durante 40 años por la desobediencia, por la incredulidad que van a tener cuando vean los gigantes. Y estas palabras dichas por Moisés a mí me conmueven profundamente, queridos hermanos, porque eso demuestra lo que Moisés, la intimidad que Moisés tenía con el Señor, y es una intimidad a la cual nosotros también estamos llamados. Moisés dice, tú dices que yo soy tu amigo. ¿Les lo leímos? El Señor Jesucristo que dijo, yo ya no los llamo más que siervos, yo los llamo amigos. ¿Y eso a quién se lo digo? A usted y a mí. Porque los siervos no saben lo que hacen su Señor, pero los amigos sí saben lo que hacen los amigos. Y en este maravilloso y precioso texto, Moisés le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Si tú no vas a ir con nosotros, déjanos acá. Piense por un momento ese contexto. Póngase en las sandalias de Moisés. Moisés está por dejar el desierto. Moisés se va a una tierra rica. El Señor está diciendo, esa tierra fluye leche y miel. Ellos llevan más de un año y pedazo en el desierto. Y el Señor le dice, van a ir a un buen sitio, van a ir a un buen lugar, van a dejar este desierto árido. Mejor dicho, es como si el Señor le dijera, me pareció lo que pasó, con lo que contamos ahora 8 días con Juan Mucha, que le preguntaban a las autoridades y le decían, si dejan de predicar, te dejamos salir a la calle, para que vayas a ver a tu hijita ciega y a tu esposa y toda tu familia. Y Bunyan decía, no, si me dicen que tengo que salir a la calle y no predicar, déjenme acá. Y Moisés le dice lo mismo, yo sé que estás molesto, yo sé que el pueblo ha pecado terriblemente, el pueblo no debió haber hecho eso, pero yo te pido que si tú no te vas con nosotros, por favor no nos saques de ese lugar. No nos saques, no nos lleves a ese lugar. Yo no quiero salir de acá. Es una palabra lo que le dice Moisés. Y Dios le acaba de decir a Moisés, tendrás mis promesas. Le acabo de decir eso, ¿cierto? Le digo, tendrás mis promesas, tendrás mi provisión, tendrás mi protección, le dice el Señor. De una manera muy sentida y sincera, Moisés le está diciendo, sí, Señor, yo estoy agradecido por esas cosas, pero no son suficientes. Si yo no tengo tu presencia en mi vida, si yo tengo que tenerte a ti para dejar esas cosas allá afuera, yo prefiero dejar esas cosas allá afuera si tú no estás conmigo, si tú no estás con nosotros. Yo estoy agradecido por esas cosas, pero no son suficientes. Señor, yo tengo que tenerte a ti.
Señor, no podemos hacer esto sin ti. No solo necesitamos tus cosas, no solo necesitamos tu provisión, no solo necesitamos tu protección, necesitamos que tú vayas con nosotros, o no podremos ir, o por lo menos yo no voy, dice Moisés. Yo ya me imagino que a mí me hiciera semejante propuesta el Señor. Qué impactante esto, queridos hermanos. En otras palabras, Moisés está diciendo: Señor, cuando entremos a la tierra prometida, allá hay toda clase de gigantes, allá hay toda clase de enemigos, esas ciudades fortificadas, esos pueblos que adoran a dioses paganos. Señor, si nosotros vamos por nosotros mismos, ¿cómo sabrán los demás pueblos que tú estás con nosotros? ¿Cómo sabrán ellos que somos diferentes? Si no nos vamos a ver diferentes a ellos. Si la única diferencia entre los que están en el hoy levantándose en la calle de la L y nosotros es que Él está con nosotros. Esa es la única diferencia. Cuidado con el orgullo religioso, hermano. La diferencia entre una persona, entre una mujer que está caída, que está en el cielo de la sociedad, si usted me lo permite, y yo, es que ella todavía no ha sido perdonada, dice algo. Es que ella es una pecadora que no ha sido perdonada, pero yo soy un pecador que sigo pecando. Esa es la única diferencia. Pero Dios me ha perdonado. Eso es lo que Moisés le está diciendo. ¿Cómo sabrán ellos que somos diferentes si no ven que tu presencia está con nosotros? Eso es lo que nos hace distintos de todas las personas sobre la faz de la tierra, Señor. Y queridos hermanos, nosotros como el pueblo de Dios que somos, debemos decirle al Señor esas mismas palabras hoy. En la presencia tuya, Señor Jesús, en la presencia tuya, Señor Jesús, lo que hace la diferencia con las demás personas. A mí no me importa ser el presidente de la República o el barrendero donde yo trabajo. Es que vean tu presencia en mi vida, Señor. Es tu presencia lo que nosotros necesitamos que tú hagas y que la gente vea obrando a través de nosotros. Porque la presencia del Señor obrando a través de la iglesia, obrando a través de su testimonio, es lo que hace la diferencia. Cuando estamos en oficina o cuando estamos en contextos que no es la iglesia y la gente maldice y se da cuenta que nosotros somos cristianos evangélicos, dice: ay, qué pena con usted. ¿O sea, le ha pasado eso? ¿Por qué lo dice? Porque usted es buena y yo soy bueno. Porque ellos saben la persona a la que nosotros representamos. Porque ellos ven la presencia del Señor en nosotros. De aquí que el Señor diga: si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para echarla al piso, para pisarla. Para pisar, para lo que sirven los cristianos cuando caen. Para hacer pisados, manantial de agua podrida, dice el proverbio, es el creyente que ante el impío cae. Como manantial de agua podrida. Queridos hermanos, esto es impresionante. No es el hablar diferente lo que nos hace a nosotros los cristianos, como dice David Fernando. No es que hablemos cristianes, porque nosotros los cristianos hablamos cristianes. Dios lo bendiga, el Señor lo bendiga, capaz de enseñarse contigo. No digo que eso sea malo, pero nosotros hablamos de ese dialecto cristianés. No es eso lo que nos hace diferentes. No es nuestro estilo de ropa lo que nos hace diferentes. No es venir el domingo por la mañana vestidos de corbata o poniéndonos nuestras mejores ropas y nosotros salen a trotar el día domingo con este bonito sol. No, eso no es lo que nos hace diferentes. O por lo menos eso no debe ser lo que el mundo ve de diferencia entre nosotros y ellos. Esa no debe ser la diferencia que ellos vean. La diferencia tiene que ser que cuando las personas nos miran y digan como Pablo dice en 1 Corintios: ¡oh, Dios está con ellos! ¡Dios está entre ellos! ¡Dios se mueve! Como le pasaba a la nación de Israel. Cuando la gente veía a Pablo, cuando Nabucodonosor vio a Daniel, a los 3 amigos. Es eso lo que realmente nos hace o nos debe hacer diferente. Podemos ver la evidencia cuando la gente diga eso. Yo veo el carácter de ustedes distinto. Yo puedo ver la evidencia del carácter y de la santidad de Dios brillando y manifestándose a través de las vidas de esas personas de esa iglesia. Eso es lo que nos hace diferente. No que yo tenga una Biblia debajo del brazo como si fuera un desodorante. No, eso no. Al contrario, nos volvemos como extraños. A mí cuando yo veía a las personas con la Biblia debajo del brazo y trataban de evangelizarme, para mí eso era una resistencia tremenda. Mi hermana lo sabe.
Doy gracias al Señor por la sabiduría que Dios le dio a mi esposa en la manera como ella me lo compartía. Entonces, queridos hermanos, nosotros debemos entender eso. La presencia del Señor Jesucristo obrando a través de nosotros es lo que permite el avance de su reino acá en el mundo. El Señor le dijo: mi presencia hará que ustedes terminen el templo. Yo me voy a encargar de que el próximo rey, y en efecto así fue, sacara un decreto que dijera que los judíos continúen reconstruyendo el templo. Eso lo hizo el Señor. Y piense, si usted desea que haya personas creyentes, que haya personas que reciban al Señor Jesucristo, si usted está pensando en todos los proyectos de su vida, la presencia del Señor va con usted. Está conmigo la presencia del Señor. Su familia, somos un escándalo para la familia. Dios quiere que a los primeros que le evangelicemos sea nuestra familia, pero generalmente encontramos a las personas que dicen: no, Ovidio, yo a las personas, a los primeros que no quiero evangelizar es a mi familia porque me va muy mal con mi familia. ¿Cuál es el consejo de Dios ante eso? El consejo de Dios es: ve a tu familia, ve a tu hermano, ve a tu papá, ve a tu mamá, ve a los tuyos, ve a tu Jerusalén, porque ahí delante de Dios no podemos falsear, porque ellos nos conocen y nos dicen: hablas muy bonito, pero tu vida es duro. Cuando uno encuentra un matrimonio que sigue caminando en las pisadas del Señor, no mejora el hombre y no mejora la mujer. Y yo sé que eso es un proceso, y es un proceso de santificación, pero sí tenemos que ser mejores en este 2022 de lo que lo fuimos en el 21. Entonces, queridos hermanos, así como los hijos de Israel necesitaron la presencia de Dios para avanzar hacia la tierra prometida, nosotros necesitamos la presencia manifiesta de Dios para participar en el avance del reino de Cristo en el mundo. ¿O cuál es el paralelo espiritual que usted ve? Israel va hacia su tierra prometida, dice la carta a los hebreos. Nosotros vamos hacia nuestra tierra prometida, dice la carta a los hebreos. Nuestra tierra prometida ciertamente es el cielo, pero en esta tierra prometida el proceso que el Señor nos ha dicho es que deben evangelizar, deben anunciar que voy a establecer el reino sobre la tierra. Venga a nosotros tu reino, es el Padre nuestro. El Señor dice: mi presencia va a estar con ustedes. Yo me voy a encargar de que tu jefe, de que tu hijo, de que tu familia, de que tu enemigo, de que tu entorno, yo los voy a entregar para ti, así como a los israelitas, para que también te los lleves tú hacia la tierra prometida, hacia el cielo. Entonces, mientras ellos avanzaban hacia su tierra prometida, nosotros debemos ir avanzando hacia la nuestra. La presencia de Él les garantizaría que ellos poseerían la tierra. La presencia del Señor en nuestras vidas nos garantiza que tenemos el poder para evangelizar, para hablarle a una persona, para hablarle de la reconciliación, porque ese es el propósito que estamos nosotros acá. Es maravilloso esto, porque el Señor dice: mi presencia está con Israel y mi presencia estará con la iglesia. Allá en Mateo, en Hechos, cuando la palabra del Señor nos dice en Hechos a través del apóstol San Pablo le está hablando y dice San Pablo que nosotros los ancianos hemos sido entregados a la gracia del Señor. Eso dice San Pablo, Hechos 20. Dice que los ancianos, los pastores, hemos sido entregados a la gracia del Señor y a su palabra. Por eso cuando se hace la ceremonia de reconocimiento nos entregan una Biblia, porque a eso estamos entregados los pastores, a su gracia, que es más que suficiente, basta tener gracia, y a su palabra. Eso dice el Señor allá, o eso enseña la palabra del Señor a través del apóstol San Pablo en Hechos de los Apóstoles. Pero vea que en Mateo 28, 19, el Señor Jesús enviando a sus discípulos al mundo para que su evangelio sea predicado, para que el evangelio sea conocido, para que nosotros llevemos el reino, establezcamos el reino, establezcamos los valores del reino en el corazón de nuestra familia, de nuestros jefes, de nuestro trabajo, de nuestra familia. Para eso hemos sido salvados, para primero aplicar los valores del reino a nuestras vidas, vivir como dice Mateo 5, 6, 7. ¿Cierto? Ese es el propósito. Y ahora nosotros debemos enseñar esos valores del reino también a otras personas. Y el Señor dice: cuando ustedes estén enseñando el evangelio a todas las naciones, nos entrega, porque yo también me hago parte de eso, nos entrega el arma más poderosa que se le puede entregar a un ser humano. No son las ojivas nucleares,
mandan el cuerpo y nada más pueden hacer. El Señor les está entregando lo más poderoso que hay en el cielo, lo más poderoso que hay en la tierra, lo más poderoso que se conoce que hay en el universo, y es su presencia. Eso dice el Señor Jesucristo. Vea cómo lo dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro, atención, que estaré con ustedes siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esa es la presencia del Señor. Cuando usted se vaya a meter a internet, cuando usted está luchando con su adicción, cuando usted está luchando con un problema, piensa, mira que los ojos del Señor te están mirando, como dice el Salmo: los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Eso dice la palabra. Tú eres y yo tierra. Él está recorriendo, nos está mirando. Cuando Moisés fue y sacó al sirio, a Naamán, el leproso, con una plata, fue y lo sobornó, lo vacunó. Lo que Eliseo le dijo: no estaba mi espíritu cuando estaba sobornando al sirio. Claro, el Espíritu Santo está. El Espíritu del Señor está con nosotros, nos conoce, queridos hermanos. De manera que nosotros dijimos que la presencia del Señor fue un estímulo para Josué, fue un estímulo para Salomón, fue un estímulo para el profeta Ageo, y debe ser un estímulo, y tiene que ser un estímulo. Y de hecho, Dios nos lo entrega como un estímulo para los creyentes de hoy en día. Nosotros, los creyentes de hoy en día, podemos reclamar la misma promesa, la misma palabra. Vea como la dice en Hebreos 13, 5 al 6. Yo se la leo. Dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y nosotros decimos: amén. Pero apenas llega el converso y nos propone un negocio, se nos olvida iglesia, testimonio cristiano. Satanás sí gana las apuestas con nosotros. Con Job no las pudo ganar. ¿Recuerdan los devocionales que estamos colocando esta semana, no? Estamos colocando, pero con nosotros llega la persona y estamos en un problema económico y ahí mismo vendemos. Estamos enfermos. Dios no está conmigo. Satanás nos conoce tan bien, que le dice al Señor, piel por piel: el hombre por su salud es capaz de tomar hasta sangre de chulo. Yo lo he visto y lo he visto en familia mía. Un hermano que tenía cáncer. Y le dijeron: vaya, haga eso. Yo le dije: hermano, eso no es cierto. Sí, que sí. Le dije: hermano, si usted empieza ahorita con la sangre de chulo, después le hacen comer todo el gallinazo completo. Porque Satanás es cochino, como decía el papá de Betty la fea. Satanás es puerco, mija. Ese es el Señor sabiduría. Es puerco, es sucio. Y una persona cuando está enferma es capaz de hacer lo que sea. Y por eso Satanás le dice: piel por piel. El hombre por su salud es capaz de hacer lo que sea. Y después de que Satanás lo pone en esa enfermedad tan terrible, parece que es elefantitis. No va a entrar ahorita a hablar de eso, que le estamos exponiendo el libro de Job. Pero cuando lo pone, ¿qué pasa? Job cae de rodillas y empieza a adorar al Señor. El único que maldice eso es Satanás. Y el Señor le dice: van dos, segundo round a favor mío. ¿Será que puede decir lo mismo el Señor de ello? ¿Ya has visto a Ovidio? Que mi presencia está con él. Ponga su nombre. Llega el próximo domingo y ya ni siquiera volvemos a la iglesia. Por eso me encanta el tema de Santiago Benavides. Cuando Santiago Benavides, justificando lo de Pedro, dice: yo soy peor que Pedro, porque cada vez que he hecho una promesa ha cantado más de un gallo. Por cada promesa que hago, cantan gallos. Oh Señor, qué vergüenza. Porque nosotros, mira Pedro, y por usted y por mí por lo menos canta siempre un galpón. Soy muy infiel,
Pero esto tiene justamente, miren lo que el Señor nos dice acá, y miren dónde pone el dedo, en el dinero. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré. Hermano, pues que yo estoy en eso y yo espero al Señor y no, yo veo que el Señor se demora y pues yo tengo que hacer mi triquiñuela. Pues justamente por eso ese es el punto. Jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y por eso necesitamos la comunión y por eso necesitamos estar unos con otros. La presencia del Señor Jesucristo, como le decíamos ahora 8 días, tiene que estar en la iglesia, debe estar en la iglesia. Es imprescindible que esté en la iglesia local, que se mueva el Señor entre nosotros, porque el esplendor o la gloria de la iglesia está en la presencia del Señor, como ahora nos lo recordaba Jorge. ¿A quién le vamos a pasar allá al frente? ¿A quién de quién vamos a hablar? ¿Y a quién le vamos a hablar? A Él, porque Él es el dueño de la mesa, Él es el dueño de la iglesia, Él es el Señor, Él es el esposo. De Él tenemos que estar hablando. Él es el que murió. Él es el que la compró y me compró a mí. Y no nos hemos casado aún. ¿Qué hombre hace eso? Solo el Señor Jesús. Y nosotros necesitamos tener la presencia real del Señor. El Señor dijo en Mateo 18:20, si 2 o 3 están ¿qué? ¿Congregados en qué? ¿Cuál es la promesa? Ahí estaré yo. Yo estaría en medio. El Señor prometió su presencia en medio de su iglesia, cuando la iglesia está reunida en su nombre. Por eso me satisfizo enormemente cuando Jorge dijo, estamos reunidos es en torno a Él. A veces olvidamos eso. Ay de los pastores, dice el Señor en Ezequiel, ay de los pastores que se comen las ovejas, que no curan la pierna quebrada. Ay de los pastores que no huelen a ovejas, que son señores por allá que ni siquiera las ovejas los pueden tocar. Las ovejas balando y esta gente enriqueciéndose. El Señor ha dicho, mi presencia estará en medio de la iglesia, reunida en su nombre. Cuando la iglesia está reunida en su nombre significa bajo su autoridad. Eso es lo que significa estar reunidos en su nombre. Y esto exige, queridos hermanos, que la reunión se lleve a cabo conforme a los principios establecidos. Por eso nosotros hacemos lo que hacemos en esta iglesia local, porque vemos que en las Sagradas Escrituras dice que se tienen que hacer así las cosas. En segundo lugar, queridos hermanos, significa que el Señor puede mantener comunión con los congregados. En tercer lugar, la presencia del Señor asegura que la congregación cuando se reúne no tiene que reunirse por rutina. ¿Para dónde va? Para la iglesia, para el culto. Oiga, ¿es que les dan limón allá o qué? Una cara amarga de muchos. No, ya llevo como 3 domingos que no voy. Si nosotros fuéramos más claros, le diríamos a una persona, no, si tú vienes una vez al mes, no tiene sentido que tome los elementos. Porque es culpable, porque nosotros somos culpables de hacerle creer a usted que usted está bien porque se toma los elementos. Porque traemos el trasfondo católico romano, ¿ve? Para nosotros sería fácil. Y picamos en la psicología de la persona. Tome los elementos. Y el Señor dice, lo puedo procesar a él. La puedo procesar a ella. Primera los Corintios 11. Esa persona no está entendiendo lo que está haciendo, Ovidio. Y por extensión te proceso a ti. Igual que pasa con los hijos. Cuando nosotros íbamos a disciplinar, bueno, ya los 3 están muy grandotes, pero cuando estaban pequeñitos los íbamos a disciplinar con mi esposa, lo que les decíamos es eso, te disciplino porque si no te disciplino, el Señor me disciplina es a mí. Y ahí sí que, ¿qué hacemos? Ahí está el Señor cuando disciplinó a los hijos de Elí, como disciplinó a los hijos de David, como disciplinó a los hijos de todos. No los quieres disciplinar, venga, los disciplino yo. Venga, yo sí le digo cómo es que se disciplinan los hijos. Y el Señor disciplina muy duro, duro. Con amor, pero duro. Queridos hermanos, entonces en tercer lugar, la presencia de Cristo en la iglesia quiere decir que la congregación está reunida no por rutina, no con el pensamiento y el corazón lejos de Dios, sino que está bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo. Hermoso esos momentos de silencio. Hacía tiempo no teníamos un momento de silencio. Creo que es el primer momento de silencio que tenemos este año, el que nos invitó Jorge a tener.
tengamos un minuto de silencio, pero un minuto de silencio no quiere decir que empezamos por allá, sino un minuto de hablar con Él, ese minuto de silencio. Queridos hermanos, esto es importante, porque el lugar donde la iglesia se reúne es de carácter secundario. ¿Así? El templo no es lo más importante, el templo somos nosotros. El lugar donde nos reunimos no es tan trascendental, es secundario. Lo importante es que usted, que es la iglesia, y yo vengamos. Eso es lo importante. Lo importante es que el Señor esté allí. Eso es lo que tenemos que asegurarnos. No si en esta iglesia dan buena música, o si dan buena no sé qué, o si dan buena no sé qué. No, es en esa iglesia está el Señor. La presencia del Señor está allí, está en medio de ellos. No falsificando la presencia del Señor a través de la manipulación de las emociones, y no se predica ni se expone la Biblia. Y se pone música para darle vida artificial a lo que realmente solo le puede dar vida espiritual el Espíritu Santo. Y eso ocurre solamente cuando la palabra del Señor es expuesta y yo me alimento de ella y entiendo lo que mi Señor me dice. Lo importante de la iglesia es que el Señor sea el centro, que el Señor esté allí. Es importante notar que el Señor Jesucristo promete su presencia, dice, donde 2 o 3 estén reunidos, yo estaré en medio. La presencia del Señor tiene que ser en medio, es decir, no solo con ellos, sino en el centro, en el lugar de honor, en el lugar de primacía. Usted recuerde, por ejemplo, en Juan 2, cuando el Señor Jesucristo es invitado a una boda. El Señor fue invitado. De hecho, cuando uno hace el estudio de una forma bien profunda, se da cuenta que la invitada fue la Virgen María. Quien en realidad fue invitada fue la mamá del Señor, obviamente que se casaba un familiar del Señor Jesús, por parte de su mamá humana. Pero mire usted, a lo que quiero llamar la atención es que el Señor es invitado como uno más en esa boda, en ese matrimonio, ¿cierto? Pero paulatinamente el Señor va tomando ¿qué? El control de ese matrimonio. Lo van, por los problemas que se van presentando, lo van convirtiendo en el centro. Así ocurre en su matrimonio. Es súper que se haya casado por la iglesia, no me importa si por la iglesia católica o por la iglesia evangélica o civilmente, el matrimonio no es una institución para los creyentes, solamente el matrimonio es una institución dada como regalo por el Señor para toda la humanidad, de manera que todo matrimonio es válido delante del Señor, todo matrimonio. Lo que pasa es que dentro del cristianismo nosotros tenemos más luz, el Señor nos da muchísima más luz a los cristianos. Entonces, en ese orden de ideas, dése cuenta usted que el Señor empieza a ser el centro del matrimonio. Si su matrimonio está pasando problemas, ¿es por qué? No ha echado mano del recurso más importante, que es traer a Cristo y convertirlo en el centro de su ceremonia, en el centro de su matrimonio. Porque los sentimientos se van a acabar, el primer vino se va a acabar. El sabor, el olor, el buque de los sentimientos de ese primer amor, eso se acaba en el matrimonio. Eso dura 2 años a lo sumo. Y después del enamoramiento viene el romanticismo verdadero. O viene el desapego y el desdén y el asco y el ya no quiero seguir con usted. Ese es el llamado. 2 años nos regala el Señor para yo pasar mi matrimonio a una relación estable y romántica. O paso a un desdén y a un divorcio. Queridos hermanos, es importante tener esto porque el número de creyentes, como nos dice el Señor Jesucristo en Mateo, no es tampoco lo importante. No es eso lo importante. El Señor promete su presencia en una pequeña congregación donde hayan ¿cuántos? 2 o 3 creyentes. Imagínate. Yo sé que el contexto está hablando de disciplina, pero Él está prometiendo su presencia en medio de nosotros. No es la multitud lo importante. Ahora, si hay multitud, pues súper. Si todos están pastoreados y los están alimentando, pues bien. Pero no es la multitud lo importante. Lo que importa es la fe, la comunión entre nosotros los congregados. Por eso cuando estamos aquí tenemos todos que sacar la mano cuando estamos pasando problemas difíciles. Porque la sociología de una iglesia pequeña nos anima, nos invita y nos lleva a poder tener esos objetivos de una forma más clara, conquistarlos de una manera más clara. Entonces, queridos hermanos, veamos, yo les estoy diciendo lo maravilloso, lo hermoso, lo espiritual que es que el Señor esté dentro de la iglesia local. Veamos la tragedia, como lo prometí, los graves problemas de una iglesia en la que Cristo no está presente. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3.
Y allí vamos a ver esta lamentable tragedia. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Si usted ya llegó y su hermano o su hermana no ha llegado, dígale, vea, es acá. Entonces Apocalipsis 3, voy a leer en Apocalipsis 3. Vamos a ver el ejemplo de la Odisea. ¿3 qué dije? No he dicho. ¿14 dije? No, entonces no he dicho. Lo que pasa es que la hermana me leyó el pensamiento, pero me lo leyó mal. Vio 6, pero era 4. No, mentiras. Era 6, sí. 16. Mire lo que el Señor dice de manera durísima a esta iglesia acá. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, ¿estoy qué? Perdón. No, hermano, griten que ya a esta edad no escucha uno. Estoy por vomitarte de mi boca. Impresionante. Mire las características de aquella iglesia. Era una congregación ¿de qué? De tibios. Y eso es horrible. Cuando usted ha sostenido incluso una relación con una persona que usted no sabe si, como el francés, così cosua, si somos o no somos. Vivir en las cosas, eso es de las cosas más terribles que hay. ¿Sí o no? O eres frío o eres caliente. Los creyentes habían dejado de ser conducidos por el Espíritu Santo en esta iglesia. Estos creyentes habían dejado de ser conducidos por el Señor. El creyente espiritual, como usted lo sabe, y si no lo sabe, se lo recuerdo. Si no lo sabe, por favor, apréndalo. Y si lo ha olvidado, con mucho amor se lo recuerdo. Hay 3 clases, o hay 2 clases de creyentes. Hay 3 clases de personas y 2 clases de creyentes. Las 3 clases de personas son el hombre natural, el creyente carnal y el creyente espiritual. Dentro del cristianismo están los 2 creyentes, el que es carnal, el que constantemente vive bajo la disciplina del Señor, el que no le llega ni una sola bendición, y el creyente espiritual, el que está creciendo, el que es sostenido, el que constantemente va caminando hacia la madurez espiritual. Usted recuerde que el creyente espiritual es una persona ferviente en el espíritu. ¿Cómo lo detectas? Porque es una persona ferviente en el espíritu. Romanos 12:11 dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor, vea como dice la nueva versión, con el fervor que da el espíritu. La palabra fervor en el griego, la palabra en el original, da la impresión de algo que está que bulle, de algo que está que se estalla, de algo que está que se mueve, de algo que es efervescente. Esa es la connotación, esa es la fuerza que tiene esa palabra. Es una persona fervorosa, una persona que quiere hablar de su esposo, que quiere hablar de su Señor, que quiere andar en el Espíritu. ¿Cómo sé que una persona está bajo el control del Espíritu? Porque está evangelizando, porque esa es su misión, esa es su vocación. No hay nada más, como dice Nancy Day Lemos, bejoque, o mec. Bueno, no sé, me perdonan ahí la pronunciación. Dice esta maravillosa mujer, ese es el indicador de que una persona es salvada y de que una persona está controlada. Y ella obviamente lo dice basada en las Sagradas Escrituras. Entonces, queridos hermanos, vemos que esa era una iglesia tibia, era una iglesia arrogante. Mire el versículo 17. Dice el Señor, dices, soy rico, me he enriquecido y no me falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Queridos hermanos, es triste cuando una congregación llega a esa arrogancia, porque muestra que era una congregación que tenía recursos, que tenía riquezas, y posiblemente había gente muy importante, había gente dotada, había gente muy, muy elocuente, pero esta iglesia llegó a la autosuficiencia. Así como cuando comenzamos los matrimonios, ¿no? Que estamos comenzando y empezamos a decirle al Señor, Señor, ¿será que su merced me podría regalar un viaje? Ahí nomás a Flandes, Señor, si fuera a Girardot, ¿sí? Porque apenas el salario alcanza para eso, Señor. Y ponemos a nuestros hijos, yo me acuerdo cuando poníamos a nuestros hijos a orar para las vacaciones del próximo año, ¿cierto? Vamos a orar y a pedirle al Señor y no sé qué, pero cuando empiezan a llegar, cuando el salario empieza a subir, cuando los ingresos empiezan a ser más altos, ya no lo necesitamos, ya no lo consultamos a Él, ya somos autosuficientes. Vamos para Cartagena, unos días, ya le dijiste al Señor, amor.
Yo ahorita oro con el Señor, yo oro. Ya no vamos allí al supermercado de la esquina. Ahora mercamos en Pomona. Y no es que sea malo. Solamente estoy diciendo cuando nos volvemos paulatinamente arrogantes, ¿cierto? Ya no dependemos del Señor. Si usted tiene un problema con el dinero es porque usted, escúchemelo bien, por favor, usted no quiere depender del Señor. Por eso es que en esas iglesias los engañan psicológicamente a la persona. Siembre este dinero y Él le dará tanto. Eso no es cierto. Pero es que hay unas personas que sí se les da así, porque son personas que trabajan en el reino. El dinero está cumpliendo la función ministerial que Dios quiere que cumpla. Ah, ahí sí. Y el Señor ahí sí multiplica. Con relación a nosotros ha dicho, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Te daré lo suficiente. Pero si uno no es fiel, como decía mi madre, si uno no es fiel en lo poco, ¿será fiel en lo harto? No. Si una persona se le puede dejar sola con un computador, a un hombre no se le puede dejar sola con un computador, ¿se le puede dejar solo con una niña? ¿Usted no sabe la cantidad de tragedias que ocurren con padrastros en las niñas? No, pero es que él era un buen hombre. Buen hombre, como dice el dicho, cuando el cajón está abierto hasta el más honrado pierde. Si hay papás que son unos abusivos con sus propias hijas. Uno tiene que saber que de eso hay consecuencias y tiene que dar cuentas. Dará cuentas. Y lo mejor o lo más duro, y espero que sea así, que las demos acá. Porque si las damos en el otro lado es durísimo. Queridos hermanos, continúo. Entonces esta iglesia era una iglesia arrogante, llena de recursos. Ahora, no quiero decir que porque una iglesia empiece a tener recursos económicos sea mala. No, entiéndame la idea. Nosotros debemos, igual, podemos llegar a ser muy elocuentes, muy dotados. Quiero tener ese otro nuevo libro de teología y el Señor dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Quiero tener ese nuevo curso. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? No me traes ni una oración de ofrenda por eso. No traes a nadie. Mi negocio son las almas. Tengo la mano levantada. Cristo está así. Pero va a llegar un momento en que el Señor viene. Pues lo que dice, eso lo veremos en el próximo sermón, dice el Señor, dentro de poco voy a sacudir. El Señor está sacudiendo el mundo. Lo está sacudiendo con pandemias. Eso es lo que dice Ageo. Lo voy a sacudir dentro de poco al mundo entero. Porque ya están anunciándose la venida del Señor Jesús. Eso es lo que está ocurriendo. Y la iglesia va para la Odisea, la iglesia apóstata, como lo enseñábamos ahora 8 días. Queridos hermanos, vea el peligro de ser una iglesia así y de ser una persona así. Porque estamos hablando de una iglesia local, pero estamos diciendo que cada uno somos iglesia, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Porque no es que el Espíritu Santo habite acá dentro de esto, no. Él nos inhabita a los creyentes cuando creímos. Entra en nuestro corazón el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Amén? Bueno, espero que yo me esté explicando bien. Entonces, miren lo peligroso de ser una iglesia o ser una persona así. Está expuesta a la intervención de Dios en el juicio contra ella para limpieza espiritual. Entonces ahí vemos capítulo 3, versículo 16, dice, estoy por vomitarte de mi boca. Y yo no estoy diciendo que toda enfermedad sea una disciplina del Señor, pero pudiera ser. O hay casos en que ocurre así, o una necesidad económica, o se tambalea el matrimonio, el trabajo, la economía, una enfermedad parte a alguien. El Señor dice, estoy pronto a vomitar a las personas cuando son así. El texto indica que estaba causando repugnancia al Señor. Y uno puede jugar y jugar y jugar. Yo, por ejemplo, cuando estoy en consejería, ya hablo en consejería, le digo, ¿sabes qué es lo más probable, lo más duro o lo más peligroso de esto, querido hermano? Que usted no abandona ese pecado, que el Señor la ha dejado este año, el otro año, pero que cuando Él llega, Él no es como, perdón papito, no me voy a pegar, papito. Que uno se conmueve rápido con su hijo. Dios no es así.
Se lo aseguro, Dios no es así. Él es más bondadoso, pero Él ya sabe la disciplina que se tiene. Uno le puede, perdón papito, ese perdón papito puede durar 3, 4, 5, 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, un año. Él no tiene tiempo. Con Israel duró 38 años y dijo, y sigan dando la vuelta. Y hay cristianos que no encuentran el propósito de su vida y son así. No encuentro el propósito de mi vida y de vuelta y de vuelta. Y el Señor dice, yo tengo todo el tiempo. Y cristianos den la vuelta y su matrimonio dé la vuelta por el desierto con una aridez, con sed y el Espíritu Santo ahí con toda la fuente para entregársela. Queridos hermanos, esto es vomitar de la boca. El texto indica que esto produce repugnancia en el Señor. Mire que era una iglesia engañada a sí misma, como hay tantos cristianos engañados a sí mismos que creen que todo va bien con su vida, que porque hacen un devocional. ¿Y qué pasa que hagas un devocional? ¿Quieres que te contesten las palabras del Señor? El Señor dice, ¿en qué me beneficio yo si tú guardas mis mandamientos? ¿Cuál es el negocio en esto? ¿Yo en qué me beneficio si usted guarda mi ley? Eso es salud para usted. Queridos, esto es importante entenderlo porque tenemos esa concepción católico-romana. Yo hago eso, yo le prendo una velita y entonces lo conmuevo y, ay Señor, imagínese, tú de aritmética nada sabías. Dime por qué la platica tú la repartiste tan mal repartida, la canción del vallenato. Queridos hermanos, mire esta iglesia como estaba engañada a sí misma, versículo 17. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. La Odisea está en un proceso de castigo y de disciplina divina. La Odisea está en un proceso de castigo y de disciplina divina. Un hermano puede estar en proceso de castigo y de disciplina divina. Mira el versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que... No leí. Yo reprendo y disciplino a todos los que... Igual, eso es un pasaje paralelo con Hebreos 12. Como dice Adrián Roger, si usted nunca se ha encontrado de frente a Satanás, tenga miedo porque de pronto usted va en la misma dirección que él. Si nosotros pecamos y no pasó nada, algún problema hay. Porque el Señor no va a disciplinar, yo no voy a disciplinar al hijo de ninguna persona, ni nadie va a venir a disciplinar a mis hijos. El Señor no disciplina a los hijos, a los que no son sus hijos, pero y esas personas las tiene guardadas para la condenación en el mundo. De manera que si una persona está transando, haciendo cosas equivocadas en su vida y realmente no se arrepiente después de este sermón, piense muy bien. O de pronto está en disciplina y ni siquiera se ha dado cuenta. Y la Odisea infortunadamente estaba en ese lamentable proceso. Dice, por tanto, versículo 19, por tanto sé fervoroso y arrepiéntete. La necesidad de un retorno incondicional al Señor. Versículo 18, dice el Señor, por eso te aconsejo, vea el consejo que da el Señor, que nos da el Señor y que le da a estas iglesias que han sacado definitivamente al Señor de la iglesia y que, como decía Jorge ahorita, solamente su enseñanza son estrategias de psicoterapia y no el Espíritu Santo trabajando con la persona, porque es que una persona dice, Señor, yo estoy atravesando una relación muy mala porque yo me quiero separar de mi esposa, yo ya no tengo intimidad con ella, Señor, creo que lo mejor es acabar con esta relación. El Señor dice, no, yo voy a sacar manantiales en tierra desierta. Ah, bueno, amén, Señor, ¿qué vamos a hacer? Exacto, ¿qué vamos a hacer? Tú y yo lo vamos a hacer. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, Señor? Enamorarte otra vez de tu esposa. ¿Y cómo? Yo te voy a decir cómo. Ese es no es que se acabó esto, muerto el perro, acabada la rabia. No, con Dios no es así. Ahora 8 días también lo enseñábamos, todo milagro que el Señor dice, bueno, páseme los panes y sus peces, para que lo hagamos juntos. No es alcahuete el Señor. Y el Señor nos habla de un retorno, de la necesidad de un retorno incondicional a Él. Tenemos que volver sin ninguna condición, decirle, heme aquí estoy, Señor.
hágase conforme a tu voluntad. Así como el Señor Jesucristo dijo, Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú dices. ¿Sabes cuál fue la respuesta a la oración? ¿Sabes cuál fue la respuesta? ¿Sabe qué respondió el Padre Celestial? Dice que el Señor volvió 3 veces. Padre, si no hay otra manera, hágase tu voluntad. Y otra vez la respuesta fue la misma, silencio total. Gloria a Dios que para usted y para mí no es eso. El Señor, cuando nosotros le decimos, dice, aquí estoy sin recursos, sin fuerza, Señor. Ya no quiero apostar por este trabajo, por este matrimonio, por esta vida. Y Él dice, yo la apuesto toda. Ese es el Señor. Cuando volvemos a un retorno incondicional con Él, cuando volvemos y le decimos, Señor, aquí estoy, hágase conmigo, conforme a tu voluntad. Cristo, queridos hermanos, nos quiere dar, como lo promete aquí en esta porción, tanto a esta iglesia y por extensión a nosotros, poder y bendiciones, porque no hay nada más triste, ni nada más antitestimonial que un cristiano triste. Eso es terrible. En la oficina todo el mundo, pero es que yo no quiero ser como esa gente, ¿no? Porque no hay una contradicción más grande que un cristiano triste. Ahora tenemos que llorar, claro, pero podemos llorar con gozo, porque Él está, porque Él ha dicho, yo te voy a ayudar. Por eso David dijo, cuando el Señor le pone 3 agentes para que lo disciplinen por el pecado que ha cometido gravísimo, y él dice, bueno, 3 años de enfermedad, perder tantos días de guerra, que mis enemigos se enseñoreen, ¿cuál escojo? ¿Cuál escojo? No, caer en manos del Señor, porque Él es rápido, Él se compadece rápido. ¿Crees que el Señor se compadece rápido? No lo creen. El Señor se compadece rápido. Si tú, por ejemplo, ves que tu hijo comete una calaverada y él lo reconoce y genuinamente se arrepiente, ¿por qué lo vas a disciplinar? Si el propósito de la disciplina es esa, que tenga un mea culpa. Cuando lo disciplinamos es para que no se salga con la fechoría y para que sepa que lo que hizo está mal y porque lo disciplina el Señor. Pero si él dice, no, mira qué pena, no, es que realmente me equivoqué y que realmente es un arrepentimiento genuino, eso es lo que busca el Señor. Cristo llama a los creyentes para la restauración con la comunión con Él. ¿Cuál es lo que el Señor está buscando? Comunión con Él. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está la comunión con el Señor? Eso es fundamental, eso es vital, ese es el cristianismo. El cristianismo es Él. Es que si una persona no entiende el evangelio no se salva. No es cierto. Porque ¿quién entiende las profundidades del evangelio? Es que la persona entienda que Él está dispuesto a perdonarle, que Él está dispuesto a recibirlo. ¿Qué hacemos con esta mujer que fue sorprendida en adulterio? ¿Qué hacemos? Fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. ¿Qué hacemos, Jesús? Según la ley hay que agarrar la piedra. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dice el Señor Jesús de mi situación? Queridos hermanos, la Odisea, ahora 8 días les dije que la palabra la Odisea quiere decir los derechos del pueblo. Eso es lo que traduce ese nombre. Representa a la iglesia, también lo dije, de la mitad del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI. Esa es la iglesia que estará en función y que pasará la gran tribulación. Por eso es que muchos hermanos que no son profundos cuando estudian Apocalipsis y de manera concreta la escatología, ven a la iglesia como que nosotros pasamos por la gran tribulación. La iglesia que atravesará la gran tribulación es esta, la Odisea, la que está llena de plata, de música, de dinero, de propiedades, de cosas. Vuelvo y repito, gloria a Dios si eso está espiritualmente bien ganado y bien obtenido.
pero es que Él esté en la iglesia, que la gente esté siendo edificada, que la gente no esté siendo entretenida, como decía Carlos Spurgeon. Pienso, decía Spurgeon, que en menos de 100 años ya no habrá pastores alimentando ovejas, sino payasos entreteniendo cabras. Hoy las bufonadas que se ven en el atril son impresionantes. Parece que no hay ningún pudor y se habla y dice, es que el Señor me dijo y declare y firme y una cantidad de cosas. El centro debe ser la palabra del Señor. Una iglesia bíblica es donde el centro, la única cabeza es Jesucristo. La iglesia, la única cabeza es Él. La única autoridad o la autoridad máxima mejor, para que no crean que los ancianos estamos pues tampoco de peine. La autoridad máxima en la iglesia es la Biblia. Y el único vicario es el Espíritu Santo. En ese orden de ideas, queridos hermanos, debemos entender que en esta iglesia donde el Señor dice, versículo 20, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. ¿Y él qué? ¿Usted ha sacado al Señor de su vida? No. Bueno, bien. Yo tampoco. En esta iglesia, queridos hermanos de la Odisea, que es la última en la dispensación de la iglesia, el Señor está afuera, tocando. Cuando el Señor curó al hombre en el estanque de Betesda, lo curó, ¿sabe qué le dijo? Lo mismo que le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, ni yo te condeno. Ahí quedó la cosa, vete, ¿y qué? Cuando se encontró al de Betesda, al hombre que llevaba casi 40 años lisiado, se lo encontró en el templo y le dijo, has sido sanado, no peques más para que nada peor te venga. Así es esto, el Señor nos perdona y démosle gracias si nosotros hemos sido infieles en lo que haya sido, en nuestras finanzas, en nuestros sentimientos, en nuestro ministerio, en lo que sea. Démosle gracias porque no nos ha procesado. Digámosle gracias, Señor, y ayúdame y dame firmeza para seguir en esto, para que no me venga nada que realmente esté lamentando yo, porque reconozco que la disciplina tuya en mi mano o en mi colita, concretamente en mi corazón, eso duele. Eso duele hartísimo. Entonces, queridos hermanos, en conclusión, en esta iglesia, que es la última, repito, esta iglesia y estas personas ya no volvieron a reconocer la autoridad de la palabra de Dios, perdieron la presencia del Señor en sus iglesias, creían que todo va bien, que eran ricos, que no tienen necesidad de nada, pero eso es una iglesia apóstata. ¿Y cuál es la conclusión y la evidencia de la presencia del Señor en medio de su pueblo? Pues la evidencia y la presencia es muy elemental. Cuando realmente Dios está en su vida y yo no tengo a Cristo fuera de mi corazón, yo no lo tengo fuera de mi vida, la paz personal es una evidencia. Porque el fruto del Espíritu tiene 9 virtudes, ¿sí o no? 9 virtudes. El fruto que no el fruto que tiene el Espíritu Santo, ya lo hablábamos ahora 8 días, es una blasfemia. No, el fruto que Él produce en el creyente, Él es Dios, Él tiene absolutamente todo. Pero lo que produce en nosotros son 3 virtudes internas, 3 virtudes externas para con mi prójimo y 3 virtudes verticales para con mi Señor. Las 3 virtudes internas, paz, amor, paz y gozo. ¿Tiene paz? Lo primero que pierde una persona cuando peca o cuando está mal relacionado con el Señor, la paz. La paz. ¿Estás amando? ¿Estás gozoso? Esos son los indicadores
Este no, con todo respeto, no es el criterio suyo ni el criterio mío, es el criterio de la Biblia. San Pablo en la carta a los Gálatas nos dice eso, que esas son las 3 evidencias internas del fruto: paz, amor, paz y gozo. Las externas: benignidad, bondadosos, mansedumbre, templanza, dominio propio, ¿verdad? El dominio propio. Cuando yo realmente no me controlo, como decía un amigo, es que se me sale el salvaje que tengo allá adentro. No me permita que le abra la jaula a ese salvaje. El Espíritu Santo no lo está controlando. El Espíritu Santo controla nuestro temperamento, no nuestro carácter. El temperamento sí, porque el temperamento es innato, con eso nacemos. El temperamento es controlado por el Espíritu Santo, nuestro carácter lo tenemos que controlar nosotros. Que esa persona es de carácter fuerte. ¿Qué quieres decir con eso? Que es de malas pulgas. Eso no es de carácter fuerte, eso es de carácter débil. La Biblia dice: al de carácter fuerte lo amas tú, Señor. El de carácter fuerte es el que le dicen las cosas y... Entonces, la paz personal de los creyentes es un indicador de que yo estoy bien con el Señor. Creyentes inquietos son aquellos que han perdido la paz interior a causa del pecado, que impide la correcta comunión con el Señor. Paz es la característica del verdadero creyente, como dice Isaías. Segundo, la paz colectiva. No solamente tiene paz consigo mismo, sino que también tiene paz en toda la congregación. Y la consecuencia de la manifestación de las bendiciones del Señor se ven en esa iglesia. Por eso cuando nosotros los ancianos, el presbiterio no disciplina, el Señor nos disciplina a nosotros. Si nosotros vemos que hay pecado para disciplinar, tenemos que disciplinarlo. Como en la familia, volvemos a lo mismo. Es exactamente lo, por eso el Señor dice: los hombres que hagan la labor correcta en la casa, que vengan y la hagan en la iglesia. Tercero, la presencia del Señor trae poder y manifestación, y hay santificación. Cuando los creyentes en una iglesia local no están creyendo en santificación, algo pasa, hay pecado en el pueblo. Mire lo que pasaba en el Antiguo Testamento: se detenía la nube. ¡Paren, paren! Se detuvo la nube. ¿Por qué? Porque había pecado en el pueblo. Cuando la iglesia no está creciendo en santidad ni en la gracia de nuestro Señor, sus miembros no están viviendo correctamente, y el Señor traerá disciplina. La presencia del Señor trae poder y manifestación de santificación. Salmo 133 dice así: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, así como estamos nosotros. Es como el buen aceite, es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. ¿Eso es una promesa para la iglesia local? Claro que sí. Mire que la unidad de los hermanos es presentada en este pasaje como algo tan precioso como el aceite de la consagración sacerdotal, y tan refrescante como el rocío de la mañana. Por eso usted tiene que pedir consejería, tiene que pedir ayuda, porque el Señor en cualquier momento lo entrega si no lo hace. La paz se alcanza cuando hay confesión de pecados, como bien nos lo enseñaba ahora Jorge, citando Juan 1:9. Si confesamos o sea, ¿cuánta distancia está usted de su restauración y de su paz? A una oración de distancia. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aquí el término griego significa confesar, es decir lo mismo que dice Dios del pecado. Entonces, queridos hermanos, no hay bendición ni prosperidad para quien oculta y justifica su propio pecado, sino para quien lo confiesa y se aparta de él. Proverbios 28:13. El que confiesa sus pecados y se aparta de él, alcanzará misericordia, pero el que los oculta, ¿qué? Será bendecido. El verdadero arrepentimiento, queridos hermanos, exige un retorno a las obras primeras, esto es, a las que se hacen en el poder del Espíritu para la gloria de Dios. Eso es volver a nuestro primer amor. Recuerda, dice el Señor Jesucristo ahí en Apocalipsis 2:5, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro.
Cierro con esta nota solemne por eso, porque la presencia del Señor lo es todo en nuestras vidas. Pero es tan sensible que San Pablo dice que podemos sofocar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, no apaguen al Espíritu Santo que está en ustedes. Porque cuando nosotros apagamos al Espíritu Santo en nosotros, no es que Él se vaya, porque la salvación no se pierde, Él no se va, pero Él deja de obrar en nosotros. David, cuando se levantó esa mañana y pecó contra el Señor con Betsabé y contra Betsabé y contra su esposo, fue porque hizo mal uso de su tiempo de descanso. Ahí nosotros los cristianos a veces tenemos unas debilidades impresionantes. Hay que decirle, Señor, que tu presencia me guíe en todo momento. Padre, queremos darte gracias, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias porque nos hablas, nos animas y nos fortaleces en medio de todas nuestras situaciones. Señor, que podamos decir con Moisés, si tu presencia no va con nosotros, si tu presencia no está con nosotros, si tu presencia no está en nosotros, Señor, no queremos esa aparente bendición o esa aparente riqueza o ese aparente negocio, esa casa. No, Señor. Tú nos has enseñado y nos has mostrado a través de tu santa palabra que muchas aparentes bendiciones que están disfrazadas de lo material son cosas que nos van a alejar de ti, Señor. Mis hermanos y yo en esta mañana tarde queremos ponernos delante de ti, querido Señor, y decirte, Dios mío, por favor mira lo que no te está dando gloria en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos. Padre, tú eres un Dios de relaciones. Tú dices a través del apóstol Pablo en Romanos que justificados contigo o por ti alcanzamos paz para contigo, Señor. Es decir, alcanzamos paz contigo. Y tal vez lo que más necesitamos nosotros en estos tiempos tan azarosos, donde tú estás conmoviendo las potencias, donde tú estás moviendo el mundo entero, es paz, Señor. Paz en medio de la tribulación, paz en medio del desamor, de la tristeza, o incluso, Señor, también paz en medio de la aparente prosperidad económica. Porque a veces nosotros, como nuestro Señor nos conoce y lo sabe, somos muy susceptibles y dados a considerar que las cosas materiales son el indicador de tus bendiciones, Señor. Padre, ayúdanos a mirar internamente a nuestro corazón, pero después de haberte mirado a ti a los ojos. Que esta noche, Señor, todos los que estamos reunidos aquí, podamos encontrarnos contigo y poderte decir, aquí estoy, Señor Jesús. Aquí estoy, tú y yo solos. Señor, escanea mi corazón. Señor, purga mi vida, mi lenguaje, mis palabras. Señor, necesito la renovación de tu espíritu en mi corazón. Señor, aviva otra vez la obra de tus maravillosas manos en mi vida, para que me vuelva a enamorar de ti, como invitas a hacerlo a aquella iglesia de Asia hace 2000 años. Oh Dios, no quiero perder mi primer amor contigo. Queremos, Señor, y este puñado de personas que están aquí, oro que también lo deseen, sean como el apóstol Pablo, que no se pudo nunca recuperar de su conversión, que nosotros tampoco nos recuperemos de haberte conocido a ti. Bajo la plenitud de tu Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Señor les bendiga, hermanos.